politólogo, profesor universitario, fue dirigente de Podemos, analista político. Le preguntaba acerca de la oposición. ¿Qué pasa con la oposición? Mantiene una ruta insurreccional desde hace más de 20 años, a pesar de que ha tenido éxitos electorales importantes cuando ha participado, pero siempre la participación electoral tiene que ver más con una agenda insurreccional. Claro. Pero ¿qué pasa con ese 40% de venezolanos que votaron por un desconocido? ¿Qué hay allí? Son muchas cosas. A mí me recuerda mucho una parte de la oposición, la que tiene más visibilidad, porque a la otra se la oculta. Y la que tiene más visibilidad, la que han representado los golpistas, Guaidó, María Corina Machado, Borges, Leopoldo López o Edmundo González, a mí me recuerda mucho a la derecha española cuando murió Franco, que lo que buscaban era simplemente regresar al pasado. Y según iba avanzando la transición y la democracia en España, más planteaban derribar todo lo que se había hecho e ir marcha atrás, ¿no? Estuvieron en contra de la Constitución, una parte importante de ellos, renegaban de los partidos políticos, es decir, estaban descolocados. El problema que tiene Venezuela es que a la oposición la dirigen desde fuera. En España la derecha se dirigía a sí misma y en un momento dado dijeron o cambiamos o no vamos a ningún lado, ¿no? Y probaron diferentes líderes. Estaba Manuel Fraga, que es el que funda la derecha española, pero que era un ministro de Franco, que había firmado sentencias de muerte, y eso le invalidaba, que es lo mismo que le pasa a María Corina Machado, a toda esta gente que han sido golpistas, y eso, aunque ellos no se den cuenta, les invalida para una parte importante de la ciudadanía venezolana. El problema diferencial es que la oposición venezolana siempre ha seguido los dictados de Washington. Y creo que al mirarse tanto en el espejo internacional, al construirse solamente en los medios de comunicación de fuera, al visitar las embajadas de fuera, al reunirse con los partidos de fuera, al ir al Parlamento Europeo, viven en ese mundo paralelo y han dejado de entender a su propio pueblo. Entonces, claro, es un primer factor, el desconocimiento. Absolutamente. Es decir, que ha habido líderes de la derecha de este país que han conocido muy bien a Venezuela, igual que hay líderes de la derecha en Colombia como Uribe, que es un sinvergüenza y un asesino, pero conoce bien a su pueblo y sabe dialogar con su pueblo. María Corina Machado no sabe dialogar con su pueblo porque no termina de entenderlo. Igual que no termina de entenderlo, por supuesto, el Edmundo voto González. que reciben, claro. ¿a qué se debe? 25 años de gobiernos bolivarianos tienen que hacernos entender que hay gente que solamente ha conocido el gobierno bolivariano, y eso lleva a una alternativa. O entiendes que el bolivarianismo es un elemento consustancial de ya la propia identidad venezolana, una suerte como el peronismo, y por tanto puede haber gente dentro de ese propio bolivarianismo que tenga una concepción u otra, ¿no? Como pasó en otros lugares del mundo donde dentro de la misma lógica, estoy pensando en términos radicales en el Partido Comunista Chino. En el Partido Comunista Chino había gente neoliberal y había gente socialista, ¿no? Y al final triunfaron los socialistas y los neoliberales tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, pues a lo mejor en esta concepción bolivariana, que es la que sostiene la propia Constitución, que es lo que no terminan de entender la derecha, hay una realidad que no tienes por qué desbaratarla, no tienes por qué decirlo todo o nada, no tienes por qué tener solamente una agenda de desmantelamiento de lo que existe, porque tu propuesta de volver al pasado y que además la acompañas con un intento de subordinación a los Estados Unidos no va a ningún lado. Y fíjate, un hecho muy novedoso en este país. Las sanciones llevaron a que en Venezuela empezarais a producir y que por vez primera en vuestra historia tengáis una burguesía nacional a eso me iba a referir. Que defiende. Nunca antes había habido tantos consensos con relación al modelo económico y social como hoy en Venezuela. Claro, porque... Lo que te revela que en alguna medida el chavismo es una fuerza hegemónica. Claro. Pero todavía 40% del país vota en contra. Pero a lo que iba, fíjate, pero si ese 40% votara dentro del bolivarianismo, igual no habría tanto problema, porque los gobiernos nunca son unívocos, siempre hay tendencias, ¿no? Las hay hasta, no sé, hasta en el Chile de Pinochet, o en el gobierno de España actual, en cualquier gobierno hay siempre tendencias.
es normal que después de 25 años de ver las mismas realidades haya gente que dice yo no he conocido otra cosa y quiero conocer otra cosa. Si encima te envenenan los medios de comunicación, si encima estás sujeto, ¿no?, a que te alimentan una insatisfacción permanente, hay mucha gente que en esa neurosis dice eso de me machaco el dedo y que se fastidie el sargento, ¿no? Entonces hay mucha gente que vota contra sus propios intereses porque le han construido una identidad neurótica, rota, quebrada, que le lleva a, como en Argentina, a votar a un tipo que te quita los subsidios, te quita el trabajo, te sube los precios, o sea, te lleva al agujero. Pero también es porque le han construido la vida como un callejón sin salida. Después de 25 años, yo creo que el hecho de que un 40% de los venezolanos, más los que han tenido que salir fuera, tengan una posición crítica con el gobierno irracional incluso bolivariano, claro, tiene dos salidas, o yo diría casi que una, ¿no?, que es ofrecer un nuevo contrato social donde el bolivarianismo dice entramos en una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que la ha anunciado el presidente Maduro, son las 7T y que seguramente tendrá que incorporar más cosas, ¿no? Porque va a necesitar una reforma del Estado, va a necesitar incorporar las nuevas tecnologías. Leía hace un par de días un informe donde en 2030, es decir, dentro de 5 años, el 50% de los trabajos en el mundo desaparecen por la inteligencia artificial. El 50%. Por tanto, o incorporamos estas nuevas realidades tecnológicas, o incorporamos el desastre medioambiental en que hemos convertido el planeta, o incorporamos los cambios geopolíticos para que no devengan en guerras, o incorporamos el envejecimiento de la población en muchos lugares del mundo, o incorporamos las migraciones como un elemento que hay que pensar para garantizar los derechos humanos, o vamos a vivir en un mundo lleno de convulsiones, ¿no?, que no van a ningún lado. Y también te plantearía que uno de los elementos que hay que recuperar es la integración regional. Es decir, que en este mundo en transformación, donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, Venezuela necesita el concurso del resto de América Latina para poder frenar a esa bestia moribunda que son los Estados Unidos, que ahora mismo es una incógnita dentro de un enigma envuelta en un secreto, ¿no? Es decir, que nadie sabe qué va a pasar con Donald Trump, si va a sacar el pragmatismo... Los astrólogos. Bueno, puede sacar el pragmatismo de tendero que tiene, ¿no?, de buhonero de vivienda, donde sus bravuconerías no son sino trucos para abaratar los costos, o puede volverse loco y las amenazas realmente llevarlas a buen puerto. Bueno, el objetivo de reinsertar a Venezuela en su área de influencia es un objetivo permanente del imperio. Sí, pero ahí, fíjate, es donde yo más veo el pragmatismo de Donald Trump. Él sabe, y lo han reconocido ellos mismos, invadir este país no está en la agenda. Hoy salen en la prensa española artículos que hay que tener cuajo, hay que tener desvergüenza para decir, parece que la invasión norteamericana en Venezuela ha perdido fuelle, dice hoy un medio de comunicación importante en España, y dices, hay que ser sinvergüenzas, ¿no? Porque lo consideraban como una salida posible, increíble, ¿no? Los que están reclamando cumplimiento de las normas. Sí. La derecha, Óscar, es un elemento que es muy importante que la gente entienda, ha dejado de ser liberal. O sea, la derecha que se había hecho democrática en los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la crisis de 2008 y alimentada por el cambio neoliberal desde los 80, ha decidido ser ya iliberal. Y, por tanto, optar por romper los dos pilares de nuestras democracias representativas. Uno es la división de poderes, con el lawfare, compran a jueces para intentar captarlos, por eso la democracia tiene que hacer algo con los jueces, y han convertido la opinión pública, que es lo que te permite tener criterio para autorizar o no a los gobernantes, en una gran farsa cuyo ejemplo máximo es Elon Musk comprándose Twitter. Y por tanto esa derecha que no respeta ya el resultado electoral, que abusa con los jueces, que abusa con los medios de comunicación, que abusa con las finanzas internacionales, si puede también dar golpes de Estado. Y hay algo que no le tolera nunca a Venezuela, y esto te diría que es, para mí, de lo más importante que uno entiende cuando está en este país. Y es que la gente no entiende que el gobierno de Maduro entiende que se la está jugando
con traidores, con violentos, con gente que no respeta ningún tipo de regla del juego. Todo esto que relatas acerca de la crisis, seguramente tiene que ver con la convocatoria a un congreso de bloque histórico, que está muy asociado al concepto de bloque histórico de Gramsci, está muy asociado a las crisis orgánicas, a las crisis estructurales, incluso a las crisis de hegemonía. ¿Cómo entender esta convocatoria? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Con permiso de Gramsci. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis